Han Yunis, a gunner's view, driving in, scouring the landscape for threats. Problem for these IDF troops, their enemy is mostly hiding in tunnels, they say. The biggest issue is the fact that we're actually maneuvering above ground, underground. Goldfuss, who commands Israel's biggest military division ever, is adapting. So you use all your sensors that you have. You use your vision sensor, you use your feel sensor, your smell sensor. He's invited CNN to go deep into the tunnels. We are told this is the heart of Han Yunis, and that hostages are likely underground nearby, and that some were held here. This tunnel we're going in here is one where some of the hostages were held. That first round of hostage releases, some of them came out from down here. So how deep does this tunnel go? Our first time to get up close to what's shaping this war. We are moving underground, we're maneuvering underground, we're going to reach each and every militant or each and every terrorist underground here. No modern army has had to fight above ground and underground like this before. How is that to do it? It's difficult, and it's just going to be a very, very hard, long fight. To see just how hard he takes us deeper. So we came down a metal ladder, we've come down one flight of stairs, we're going down a second flight of stairs here, a double flight it looks like. And down here, command and control wires running all the way down. It's a deep, deep system. How deep are we underground, do you think, right now? At the moment, we're more or less between 10 to 15 meters underground. 10 to 15 meters. Yeah. And now we're going down another level, down more steps. We're about to go down again, another level. Right, it's so low, my head keeps banging off the roof. What are we looking at here? This is a small room, okay? With some kind of air ventilation system. It's an air ventilation system that goes up and building. Metal frame around the door. These metal frames, this can be, as much as this is a small room, this is how the different cages that they put the kidnapped. So they were held in cages? In cages, yeah. Hidden and utterly cut off. And down here you really can't hear anything. What's going on in the outside world? Now we must be 20 or 30 meters down? We're almost 20. Yeah. Almost 20? Yes. So they have tunnels 3 times as deep as this? 3 times as deep. What's clear here, the money, planning and preparation invested for a long siege. We're 20 meters underground here, 20 meters, and there's a fully flush toilet, and it's even painted. There's place for a light bulb and light switches. Tiled. The labyrinth keeps going. Okay, now it's so low, we're getting down on our knees to get through. All right. Yeah. Goldfuss pauses, lays out his path to victory. Underground, it's Hamas. And we have to reach this Hamas core to finish them off. But those Palestinian people above ground are also dying still. I understand that. I understand. That's why we're trying to do it as fast as we can. Yesterday, there were mortars and rockets fired from north of Gaza. So the into civilians the state can't of go Israel. back. Into the civilian part of Israel. So as long as those rockets are coming out of northern Gaza, the people of the south who have moved to the south can't go back to the north? As long as we haven't carried out our mission all the way, as long as we haven't finished this mission, I don't think we'll leave here. We head back, half an hour underground. We've seen only a fraction of this war-changing labyrinth. Goldfuss's challenge, find all the others. La no presencialidad en las aulas se mantiene a escala nacional. Así lo indicó el Ministerio de Educación en un comunicado, sin precisar hasta cuándo. En este mismo señalan que monitorean la situación minuto a minuto. Esta medida aplica en instituciones fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. También se mantiene el teletrabajo para el personal que labora en esos centros.
Aun cuando la consulta externa se reactivó en los hospitales del país desde este jueves, la afluencia de pacientes es baja. En el Hospital del Día Efrén Jurado López de Líes en Guayaquil, el ausentismo llegó al 70% este viernes. Lo mismo ocurrió en el Abel Gilbert Pontón en el sur de la ciudad. Según las autoridades, esto se debe al temor de las personas de salir de casa. Sin embargo, agregaron que las citas fueron reprogramadas. Mientras en el Hospital Martín y Casa en Babahoyo, provincia de Los Ríos, la afluencia es masiva en el área de emergencia. Los ingresos fueron resguardados por la policía y está pendiente el reagendamiento de 350 citas médicas en consulta externa. Las cooperativas han decidido trabajar con menos vehículos porque la afluencia de pasajeros es menor a la usual. Un bus al día llega a tener 300 usuarios, cuando la cifra normal es 600. Por eso en Guayaquil solo el 60% labora. Una situación que se repite en Loja, donde solo el 75% de la flota está operativa. Incluso el horario se ha reducido y los recorridos son hasta las 20:30. El panorama es distinto en Babahoyo. Las 36 cooperativas se han reactivado en la terminal terrestre y el resguardo policial incluye requisa en los ingresos. Los locales en la ciudad de Loja han optado por un cambio en sus horarios de atención. Abren desde las 9 de la mañana y cierran a las 17 horas como medida de seguridad. En la bahía, en el centro de Guayaquil, ocurre lo mismo. El 80% de los comercios están activos, pero atienden hasta las 4 de la tarde, cuando antes se recibían clientes hasta las 6 de la tarde. Las autoridades del Ministerio de Gobernación sostuvieron una reunión con la cúpula de la Policía Nacional Civil con la finalidad de dar seguridad a la población y comitivas internacionales que participarán en la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Para ello, se han desplegado alrededor de 10.500 agentes uniformados en la ciudad capital, y la mayoría están desplegados en la Plaza de la Constitución, Palacio Nacional de la Cultura, Congreso de la República, el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el Aeropuerto Internacional Aurora, la Fuerza Aérea Guatemalteca y la zona hotelera de la metrópoli. Es garantizar el mantenimiento del orden público, garantizar la seguridad de los guatemaltecos en ese tipo de eventos y privilegiando siempre el respeto a los derechos humanos. Para este plan de seguridad nacional, se han suspendido los permisos, vacaciones y descansos de los casi 40.000 policías. La Policía Nacional Civil y todo el talento humano disponible, que al día de hoy son aproximadamente 38.500, están dispersos en todo el territorio nacional para dar cumplimiento a estas instrucciones. Este operativo se extenderá hasta el 15 de enero, luego que los 340 alcaldes y corporaciones municipales asuman sus cargos. Este operativo se extenderá hasta el 15 de enero, luego que los 340 alcaldes y corporaciones municipales asuman sus cargos, tal como lo establece el Acuerdo Ministerial 4-2024 del Ministerio de Gobernación. Ya es oficial, el 2023 es el año más caluroso en récord de 173 años y los datos son los datos. La validación está basada en 6 bases de datos mundiales que así lo confirman. Pues la NASA, igual que la NOAA, utiliza información y datos de algunas 25.000, 26.000 estaciones meteorológicas que están alrededor del mundo, en adición también mediciones de barcos, de boyas oceánicas, y entonces se utiliza información satelital para validar esas temperaturas, y lo que nos dan fue que el año pasado fue el año más caluroso desde que tenemos récord, que se remonta a finales del siglo XIX. El 2023 tuvo una temperatura promedio que estuvo 1.45 grados centígrados por encima de lo normal, pero en base a los datos, el promedio de 10 años es 1.20 grados centígrados sobre el nivel preindustrial. Los datos que estamos viendo en el día de hoy, el anuncio oficial de parte de la NASA y de la NOAA, van acorde con lo que han sido las proyecciones climatológicas de la NASA de los últimos años, y apuntan a que si no se llevan a cabo ¿verdad?, la mitigación de las emisiones de gases de efecto de invernadero, podemos estar viendo que a finales de este siglo pueden ser varios
grados centígrados por encima de lo que fueron a finales del siglo XIX el calentamiento de la Tierra, y eso ciertamente pues preocupa por los impactos que podemos estar viendo a través del planeta. Un parámetro importante para la severidad del estado del clima mundial es que el valor de década llegue a 1.5 grados centígrados, lo que se pudiera alcanzar en los próximos 10 años, y eso tiene a la comunidad científica extremadamente preocupada. Ciertamente podemos esperar más de lo que hemos visto. Temperaturas globales altas, olas de calor. Puerto Rico tuvo unas olas de calor muy importantes, especialmente en junio del año pasado. Incendios forestales mucho más severos, como los que vimos en Lahaina, en Hawái, el año pasado. Y huracanes mucho más intensos en el Atlántico y en otras partes del planeta. Este calor intenso atmosférico tiene un impacto en el calentamiento del océano, y estudios recientes demuestran que puede haber grandes impactos planetarios. Recuerdo, hubo un estudio de investigadores de la Universidad de Dinamarca sobre la corriente del Atlántico, ¿verdad? Identificando de que han visto de que ha estado disminuyendo y que podría llegar a un punto de inflexión tal vez en algún momento de mitad de este siglo. Y estos son de los, ¿verdad? De estos episodios que sí realmente podrían ser catastróficos y podrían tener impactos muy severos y graves de momento alrededor del planeta. Estamos hablando de que Europa se enfriaría varios grados y tendríamos tormentas mucho más severas y un clima mucho más cálido en el este de Estados Unidos y a través de los trópicos. El margen de calentamiento global del 2023 ciertamente fue muy alto, y al continuar el evento de El Niño para la primera mitad del 2024, ¿cuál es la perspectiva de calentamiento global para este año? Pero eso ciertamente pues, va a contribuir a que el 2024 nuevamente esté entre los años más calurosos, y va a ser una tendencia que la seguiremos viendo a través de los próximos años y las próximas décadas, a menos que no se tome cambios en cuanto a la mitigación de las emisiones de gases de efecto de invernadero, cambios sustanciales y drásticos rápidamente. Over 24 hours of snowfall, people across southeast Wisconsin have only had a small window of time to clear out snow before the deep freeze. It's cold. It's starting to freeze already. I came out last night. I was out here 2 times last night, and it still kept snowing. So underneath it's starting to freeze, so I want to get it out before it turns to ice. Non-stop shoveling after storms on Tuesday, Thursday, and Friday this week is leaving many fatigued. Worst part was it had the snow and water mixture. That was the worst part of it. I'm sure everybody's going, oh, it hurts so bad. It's too much all at once. You get 4 or 5 days in a row, and get tired of it. It's fun for about 30 seconds, and then you're done. With a quiet November and December, Mother Nature has finally shown what winter can bring. And while the snow is tough to clear, many are happier to see that than the below zero temps and wind chills. Would you rather have a big dig out like this or really cold temperatures? I would probably go with the snow. Este viernes, la NASA y la Administración Nacional Atmosférica Oceánica, NOAA, por sus siglas en inglés, confirmaron que 2023 registró los 6 meses de calor más elevado en la historia. Las estimaciones de los científicos calculan que la temperatura global excedió el promedio preindustrial, comprendido entre los años 1850 y 1900. Prácticamente en cualquier lugar donde tengamos estadísticas lo suficientemente buenas como para ver los cambios a lo largo del tiempo. Y eso tiene implicaciones para las inundaciones. Estamos viendo aumentos en el nivel del mar. Los expertos apuntan a marejadas ciclónicas con impacto severo en las zonas costeras como alguna de las consecuencias. En Estados Unidos, durante 2023 se produjeron 28 catástrofes climáticas que generaron pérdidas de aproximadamente $1.000 millones, lo cual superó el récord de 2020 certificado por la NOAA.
Por otra parte, el promedio anual de extensión del hielo marino en el Ártico estuvo entre las 10 más bajas desde 1979, según esta agencia. Además, la extensión del hielo marino en la Antártida fue la más baja registrada. Han sucedido otras cosas interesantes este año que realmente llaman la atención de la gente. El hielo marino de la Antártida es uno de ellos. Fue el nivel más bajo registrado en el hielo marino antártico. Los investigadores ven probable que el 2024 pueda ser un año igual o aún más caliente alrededor del planeta. Well, we just got here, but we're trying to figure out how much damage our house got and just get the pipes winterized and whatnot. Tim Chu is a resident here at Camp Ellis in Saco. He's checking out the damage to his home from Saturday's storm for the very first time. We lost the back deck, the stairs going up to the front of the back, and then I know the plumbing underneath got ripped out. Homes at the edge of the ocean here couldn't escape damage. The bottom half of this house was completely destroyed. There's a gaping hole where a large wall and window once stood. A lot of these houses have been here for decades, and it's just it's really sad to see all the destruction. Henry Swenson and Justin Abramowitz traveled all the way from Boston to check out the aftermath. It's bad. Definitely some of the worst damage I've seen. I'm a storm chaser, so I've seen some pretty bad damage across New England. But this is definitely up there. You don't notice how much power it has until you look at the aftermath, you know? Powerful waves pushed all this sand into the street. Crews are here with bulldozers clearing it out. Just seeing the sand just come up here and rise like several feet, covering the foundations of these houses is really unbelievable. It's amazing how much it moved thousands and thousands of pounds of sand all the way inland here with all the rocks and everything. In a statement after the storm, the mayor of Saco, Jody MacPhail, says she's never seen damage like this in her lifetime. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. Y yo soy Alejandra Forero, presentadora de Primera Plana, y quiero invitarlos para que ustedes nos sigan en las redes sociales de Telearuba para que tengan todos los días una dosis diaria de inspiración, información y entretenimiento. Hobi gente ta quiere, cultura cacho también es un cos. Kunantin tur caminho de drume. E não por uma onda kutá. Sigur, tur caminho de coi comentar. Pero en realidad ta hopileu. Stop es aquí. Por favor, steriliza y castra vossa mascota. Nos mainta Turja Luna, Jaranson y Javierna, de nuevo para su norte mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos mainta ta entretener, educar y informar. Nos mainta aquí na mes na Telearuba. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Continúen con la buena programación en Telearuba. Nos volvemos a ver en una próxima emisión. 3, 2, 1, clean. Mi nombre es Jerica Benítez, trabajo en el departamento de Telenoticia, en el área de Primera Plana. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales porque tu opinión es muy importante para nosotros y queremos saber qué te gustaría mirar. Han tratado de comunicarse con los oficiales de gobierno que nos representan aquí en el pueblo de Ciales. También se han tratado de reunir con personas que son de acueducto para poder ver cuál es el problema. Pero
Estas son solo algunas de las gestiones que por años llevan realizando los y las residentes de la comunidad Pozas de Ciales en busca de una respuesta y acción que justifique la intermitencia del líquido preciado en sus hogares. Sí se han organizado, no es la primera vez, sí han hablado con agentes del gobierno, pero no se ve efecto. Y ya llegamos a un punto, es que, bueno, pues entonces nos toca armarnos como comunidad y hacer llegar ese llamado a otras personas que nos puedan ayudar. El sufrimiento, la desigualdad y la falta de calidad de vida se refleja en el rostro de doña Nereida, que luego de décadas de esta situación se armó de valor junto a su comunidad, agotando recursos en busca de que las autoridades pongan acción donde depositan su palabra. Yo, ¿verdad? Le digo eso, que he pasado por trabajo y ha estado que tener que subir agua del otro lado. Quiero que me den más comodidad. Como usted dice, salir a buscar baldecito a baldecito. Bueno, sí, y ella misma, estas mismas que lo saben, y ya yo que soy una mayor. Como comunidad estamos tratando de formarnos y poder llevar ese mensaje a aquellos que nos puedan ayudar, porque realmente es una situación que no deberíamos estar sufriendo, no deberíamos estar lidiando con ella. Y es que los vecinos de esta comunidad no duermen ante la esperanza de que por los grifos pueda salir al menos un poco de agua que pueda servir para lo más esencial en sus hogares. Nos levantamos a las 4 a ver si hay agua, y si hay agua pues corremos a lavar ropa o a tener que limpiar algo, y la verdad pues esta situación se ha salido un poco de las manos porque afecta no solamente tu día a día, sino tu salud emocional. He visto la salud emocional de mi mamá, de mi abuela, de mis tíos, de mis familiares, que ha decaído y ha depreciado por esta situación de la falta de agua, incertidumbre. Hay algunos días que tenemos, algunos días que no. Y eso le ha tocado vivir por sorpresa a don Evangelista Rivera Burgos, quien tan siquiera ha podido mudarse a la propiedad que adquirió a mediados del pasado año en esta comunidad. Hace 6 meses que compré y no llega el agua. He buscado una explicación. Por aquí no la hay que recoger a ustedes, que quizás son los que pueden ayudarnos, que esperamos eso. Y una respuesta por qué el problema, porque estamos pagando un servicio que no tenemos. Problemas que han acompañado a don Joaquín por las pasadas 5 décadas. Sin embargo, denuncia que en los últimos tiempos la situación se ha tornado mucho más severa. A total of 28 disasters, all costing at least $1 billion. That's the highest number on record since the agency began to keep track in 1980. It's also the latest piece of evidence of the devastating effect of climate change. Severe storms, floods, tropical cyclones, tornado outbreaks, a winter storm, a massive wildfire, an extreme heat wave. In all, NOAA tallied 28 separate natural disasters that each cost $1 billion in damage or more during 2023, the most in 1 year since the agency began keeping track in 1980. The cumulative cost was $93 billion, and unfortunately it took 492 lives. Of all the disasters to strike in 2023, it was last summer's heat wave and drought in the central and southern U.S. that was the most costly. That was a $14.5 billion event. A lot of the damage was due to the agriculture, so crops, livestock costs increased, but also the Mississippi River. This was the second year in a row that the lower Mississippi River has had a low river flow, which reduces the amount of cargo that can go up and down the river. It isn't just the physical damage to buildings and infrastructure that make these disasters so expensive. It's also lost time. When businesses are shut down for weeks or months after a flood event or after a tornado outbreak, some of these different sector impacts are hidden, but we end up paying for them anyway. And new federal data released Friday confirms earlier reports. 2023 was the world's hottest year on record by far. A lot of people are looking at El Nino and viewing as 2024 could be kind of more of the same. So more heat, more extremes. That final price tag could rise by several billion, according to NOAA, when the cost of severe weather storms in December is accounted for, including an East Coast winter storm. In New York, I'm Gloria Paspino.
Los propietarios de pequeñas y medianas empresas en Argentina dicen que la creciente de inflación, la más alta en 3 décadas, ha estado ahuyentando a sus clientes y mermando sus ganancias. Que consideran que las políticas del nuevo gobierno de Javier Milei han mostrado efectos limitados y el peso artificialmente devaluado hace caer las ventas. Todo el año en realidad fue un caos. La verdad que diciembre fue el mes más caótico. Milei asume el 10 de diciembre. El día 11 estuvo tranquilo, el día 12 recibimos aumentos brutales, bestiales, de parte de las empresas que aumentaron sus productos, como lo manifestamos acá, en un 40, 50, 60%. La devaluación del tipo de cambio oficial realmente impacta muy fuertemente porque va mucho a precios. La opinión popular en Argentina sostiene que el aumento excepcionalmente pronunciado de la inflación en diciembre fue provocado por las políticas inflacionarias del gobierno recién elegido, incluida la devaluación de peso y la desregulación económica. Jewish people have been victims of anti-Semitism for thousands of years now. And we cannot stay silent. Jewish leaders are asking for help after police say the man in this surveillance video spray painted a swastika on the Verizon building. It sits right next to the Horowitz Wasserman Holocaust Memorial Plaza on Arch Street in the Ben Franklin Parkway in Center City. We are the oldest Holocaust memorial in the United States, so obviously this incident is extremely upsetting to us. Esther Kutash, who is the Philadelphia Holocaust Remembrance Foundation executive director, says the vandalism occurred around 1:30 Sunday morning. It's not the first time that it has happened. We see a drastic rise of anti-Semitic incidents in our communities. The rise, it's been on the rise for several years, but in particular since Hamas's attack on Israel. The Anti-Defamation League says preliminary data shows in the 3 months after October 7th, anti-Semitic attacks increased by 360% nationwide compared to the same period the year before. It's affecting all of us. It's affecting Jewish people, Jewish institutions, places like this that are there to have a historical reflection. Kutash hopes the community speaks up so police can stop the suspect from spreading more hate. As people, we really need to come together to fight all forms of hatred and bigotry together. A pocos metros del centro de la ciudad de las puertas abiertas hay un tesoro escondido en medio de la feria de Manizales, el Hobby Fest. Los carros de las películas más emblemáticas, las máquinas más retro y los superhéroes más famosos visitaron la capital caldense. Y nos ha parecido espectacular, hemos disfrutado mucho y el niño está feliz disfrutando de todos estos atuendos y los diferentes escenarios. Películas, carros, motos y todo lo que nunca encontraron en otra parte. Un espacio que nos transporta a la ciudad gótica, al carro de los cazafantasmas, el auto del misterio de Scooby-Doo, Game of Thrones, Annabelle, Deadpool y hasta la famosa muñeca Barbie. Es como un momento disfrutando en familia. Es un momento chévere. Porque uno se disfruta y pasa tiempo con la familia. Me han gustado los balones de los mundiales y la camiseta de Messi. Una nueva aventura esperando a ser descubierta y que no discrimina género y mucho menos edad. Pues maravilloso para todas las edades, me parece estupendo, maravilloso, muy bueno. Muy divertido, recuerda uno todas las películas de la infancia y es un espacio muy agradable. La ciudad de las puertas abiertas no solo presenta el mejor café y las tradiciones de la cultura caldense. La verdad es que me gustó mucho esto, lo que más me ha gustado es como este minicentro, porque están todas las sagas y uno se puede tomar veras fotos y están vendiendo patitos, que es lo que está de moda acá en Manizales. Sino también la magia de los cómics y un espacio que está de película.